Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Soy de la idea que no hace crítica, sino que es crítica. Y tú vas a hacer crítica, ejerzas o no ejerzas profesionalmente una actividad. Ser crítica tiene que ver con algo que se nace o que se es desde muy primeros tiempos, desde la infancia, que tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con valentía, tiene que ver con tener una voz y no tener miedo de usarla. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay documentales, periódicos viejos, una taza con chocolate caliente y, por supuesto, hay teatro, mucho teatro. Esa voz que escucharon al inicio es la de Isabel Castro, nuestra invitada de hoy, hablando de la crítica y del ser crítica. Desde hace tiempo quería conversar con Isabel acerca de su visión y su práctica de la crítica, pero también de otros temas. Hace más de un mes se llevó a cabo la Semana Crítica en el Centro Cultural de España en México, y me pareció la oportunidad perfecta para poder concretar esta conversación. Este episodio es muy especial para mí y conforme lo vayan escuchando se irán dando cuenta por qué. Aquí te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. Sí, en esta isla, en este episodio, se habla mucho de crítica teatral. Platicamos de la manera en la que ella ve la crítica, de cómo ha funcionado la crítica teatral en México y de cómo sigue funcionando, de las posibilidades de la crítica como un ejercicio creativo y colectivo. Hablamos del poder y de cómo al desestabilizar un sistema también hay consecuencias. 2. Esta isla tiene un espacio para el público y por supuesto que hablamos del desarrollo de públicos, de las espectadoras y espectadores y de su relación con la crítica. 3. También platicamos de los talleres de crítica que Isabel imparte, de sus experiencias como docente, del sitio Aplaudir de Pie, su origen y su situación actual y claro, también nos contó de su experiencia en la Semana Crítica. 4. Esta isla es una isla que enfrenta retos, que se hace preguntas, que critica, pero que también se critica, que se transforma y que ama profundamente lo que hace. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Isabel Castro. La primera vez que escuché de Isabel Castro fue en su participación en un episodio del podcast Desaforados en 2019. Ese mismo año la conocería en persona gracias a Davo Herrera en la grabación del video de predicciones para los Metro de ese año en mi canal de YouTube. Recuerdo cómo nos divertimos y nos reímos en ese juego. Ese sería el inicio de varias colaboraciones en video en mi canal y en Tenemos que hablar de teatro, ahora hablar de teatro. Antes de eso recuerdo también a la Isabel que pude leer cuando me aventé un clavado en Aplaudir de Pie, después de escucharla en Desaforados, y descubrir a alguien que cuestiona, argumenta y a la vez disfruta lo que hace. Después conocería a la Isabel que comparte ese conocimiento y experiencia tomando 2 de sus talleres de crítica. Una guía generosa que lanza preguntas y ofrece herramientas para que cada quien pueda desarrollarlas y aplicarlas conforme a sus inquietudes. Recuerdo disfrutar esas sesiones. Está también la Isabel historiadora, la curadora, la investigadora, la que se especializó en estudios de performance, la que fue jurada de los Metro, la que trabaja en museos, la que da conferencias, la que se preocupa por el desarrollo de públicos, la del humor ácido que le gusta el rap y los juegos de mesa, sí, son la misma, la crítica que con su mirada y pensamiento ha inspirado a muchas y a muchos, incluyéndome, pero que también ha generado discusiones, cuestionamientos y polémicas, si lo queremos llamar así, en la comunidad teatral de esta ciudad y de este país. Hoy me acompaña en esta isla llamada teatro y me tiene muy emocionado que está aquí Isabel Castro. ¡Ay, wow! Siento que ya llegué a ese punto de la historia detrás del mito. Siento ¿no? que cuando ya vienes a este podcast ya algo bueno hiciste. Ya está. Te agradezco mucho la invitación. No, Estoy muy emocionada también. Sí, muchas gracias porque estés acá. Y voy a empezar con esta pregunta que ya sabes cuál es. Sí. Si hubiera una isla, Isabel Castro, ¿qué habría en tu isla? ¿Qué cosas que a ti te representan habría en esa isla? Habría libros.
que disfruto mucho. Habría whisky. Ok. Y habría... Porque estoy sola en mi isla, ¿no? Sí, está sola. Ah. Va a sonar medio cringy, pero si yo pudiera tener grabadas las risas de toda la gente que amo, no hay nada que yo me haga sentir más plena que escuchar a la gente que yo amo reír. Qué chido. Sí. Ay, qué bonito. Muy bien. ¿Eso es todo? ¿Por el momento? Pues una isla minimalista, si tú quieres, encanta, sencilla. me encanta, También me encanta. comida porque me muero, pero Exacto. sí. Sí, claro. Lo que tú quieres escuchar, lo cursi, es eso. ¡Ay, ay, me encanta! A lo que viene. Puede ser lo cursi y lo no cursi. Este es un podcast cursi, Sí, tú lo sabes. sí, ¿Me sí, conoces? sí, por eso, ¿Me por eso. conoces? Pero, mira, para dar equilibrio, la siguiente pregunta no la hice yo. La siguiente pregunta la hizo alguien que ha tomado talleres contigo, alguien que te conoce. No voy a revelar su nombre. ¡Wow! Entonces, esta es la pregunta del invitado secreto, que a Ok. veces a veces hago esta dinámica, en los últimos episodios lo he hecho. ¡Wow! Esta no la veías venir. ¡No! Entonces, es que había que compensar tanta miel, ¿no? Sí. La pregunta de esta persona es la siguiente. Primero te hago la pregunta, la contestas y luego si quieres adivinar quién es, chido. Y hasta la pregunta, hasta le puso título. La voy a leer tal cual me la mandó. El título es, ¿la gente nace crítica o aprende a ser crítica? Y la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿qué hábitos, actividades o experiencias podrían fomentar el pensamiento crítico en las infancias, tanto desde la educación en casa como en las escuelas? Partiendo del título, creo que ambas cosas. Yo soy de la idea que no hace crítica, sino que es crítica. Y tú vas a hacer crítica, ejerzas o no ejerzas profesionalmente una actividad. Es decir, si la aplicas hacia el cine, serás crítica de cine. Si la aplicas al teatro, serás crítica de teatro. Pero para mí, esencialmente es una actitud vital. Tú no puedes dejar de ser crítica. Así no ejerzas, así no sea tu actividad profesional. Porque creo que ser crítica tiene que ver con algo que se nace o que se es desde muy primeros tiempos, desde la infancia, que tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con valentía, tiene que ver con tener una voz y no tener miedo de usarla. Y eso puede interpretarse de muchas maneras, especialmente si eres mujer, como insubordinada, rebelde, desobediente, atrevida, pero es un rechazo con el que se nace y luego se va fortaleciendo con muchas experiencias vitales, pero es un rechazo que va hacia la autoridad, hacia alguna forma de autoridad con la que no estás de acuerdo. Y en los primeros años no sabes por qué no estás de acuerdo, pero sabes que hay algo que no te convence de toda esa estructura. Ya después puedes racionalizarlo y puedes entender mejor, pero creo que es una forma de ser, entonces se nace. Y luego, si quieres ejercer profesionalmente la crítica, entonces adquieres una serie de herramientas, digamos, más profesionales. Pero, digamos, para las infancias, pues dejarlos preguntar, que es algo que tú y yo sabemos que se va perdiendo. O sea, la infancia, sobre todo desde 3 años, empieza a hacer preguntas sobre el mundo. Y luego en algún punto se nos olvida, se nos quita o no los quitan, ¿no? Porque no está bien, no queda bien. Pues eso, sí, creo que habría que fomentar algo en las infancias para que fueran infancias críticas o personas críticas cuando crezcan, adultas. Es el cuestionamiento, no tener miedo a cuestionar. Ok, muy bien. ¿Puedes intuir o adivinar quién te mandó esta pregunta? Siento que si pensó en infancias es Luis Santiago. No. Si pensó en infancias... Ay, chis, que haya tomado mi taller. ¿Vladimir? Sí. Ah, yo, Vladimir Secua, que nos escucha seguro. Saludos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vladimir, por Sí. tu pregunta. Él fue. Mira, Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Volvemos a las dinámicas cursis y bonitas de Ed, que sale de la isla. Claro, no hay otra manera. Esta es la dinámica de pensar en imágenes. Ok. Entonces, yo te pregunto por un recuerdo y tú me dices una imagen específica. pero, Algo. ok, si son recuerdos de si infancia, son creo que quiero que estés listo. Sí, estoy listo. Porque solo hay Ok. una. Bueno, pueden haber dos. Ok. La primera es un recuerdo de la niñez, de infancia. Tendría que ser un tenedor que por alguna razón estaba chueco. Y por alguna razón a mi hermano Darío y a mí nos daba mucha risa la existencia de ese tenedor. Entonces, hasta el día de hoy se le menciona, se le recuerda con mucho cariño.
Ok. Un recuerdo con tu familia. Como tiene que ser bonito. Puede ser bonito, puede ser no ser tan bonito. Un recuerdo con mi familia fue que justamente tener esta forma de ser me hacía desde muy pequeña ser pensada o ser percibida como un problema. ¿No? Yo tengo un padre que es muy autoritario. Entonces todas las escenas que yo tengo de infancia que tienen que ver con la forma que yo tengo de ser son oscuras, son tristes. Pero bueno, eso te empieza a preparar, Claro, ¿no? sí. Para el mundo Para si el decides ser crítica. Claro, sí, porque también es un mundo oscuro. Totalmente. Un recuerdo en soledad. Fíjate que paso muy poco tiempo sola. No me gusta estar sola. Pero cuando estoy sola, yo creo que una de las ocasiones más felices en las que estuve sola fue cuando me tocó ir por un viaje de trabajo a Lyon y fui a una función de Guiñol solita y fue uno de los recuerdos más hermosos de teatro que tengo. Qué bonito. ¿Qué? Recuerdo de la primera obra de teatro que viste o que recuerdas haber visto. De las primeras que recuerdo en la Ciudad de México sería Almacenados, de Sergio Bonilla, que estaba Sergio Bonilla y estaba en ese momento don Héctor Bonilla, que en paz descanse. Y también la vi con Fernando, y Fernando la dirigía, Fernando Bonilla. Fernando la dije. Sí. Okay. Recuerdo del momento cuando decidiste dedicarte a la crítica teatral o dijiste voy a estudiar esto. Fueron dos momentos muy significativos. Cuando te mandan de escuela a ver obras de teatro y te piden que escribas algo, Ajá. no había cosa que yo disfrutara más. Amaba escribir sobre las cosas que veía. Y esa era una pequeña pista. Yo no sabía que existía la crítica teatral, ni mucho menos, pero recuerdo con mucho placer, o sea, a la gente siempre como que nunca le gusta ir a las obras y hacer esa tarea. Y yo soñaba con que nos volvieran a dejar y nos volvieran a pedir un texto. Eso fue uno, yo creo que ahí estaba la clave. Y la segunda, ya cuando empecé a investigar más sobre la crítica o sobre la investigación, no me acuerdo bien cómo fue, pero estábamos en un taller en Guadalajara con Mauricio Cartún y él mencionó que sus obras eran leídas e interpretadas, que habían sido pensadas. Eso es profesionalmente. Entonces ahí fue cuando yo descubrí, entonces uno puede hacer eso profesional, o sea, uno puede dedicarse a hacer lo que tanto placer me daba de jovencita. Sí, sí. Y entonces fueron esos dos momentos clave. Bien. Son Y- cosas que no sabías, nunca me habías preguntado nada no de sabía, esto. Sí. ¿no? Por eso es muy curioso porque te conozco, he compartido en tus talleres, hemos coincidido en la vida. Sí, sí. Y cuando empecé a hacer la entrevista dije, le voy a preguntar cosas que sé, pero más cosas que no sé. Sí, qué bonito. Entonces también fue como eso. Ahorita que hablabas de crítica, tú estudiaste crítica en Argentina. Empecé a formarme y de manera independiente porque sabemos que no hay muchos espacios de formación. Entonces, entre que fue muy autodidacta y otros talleres que tomé, pero yo creo que así, predominantemente fue autodidacta, o sea, no fue en ningún espacio académico legitimado en ningún país. Ok. Terminamos esta dinámica de las imágenes. Vamos con una dinámica de las palabras. Yo te Ok. digo una palabra y tú me regresas otra palabra. Ok. De lo que primero que se te ocurra. Va. Ok. Historia. Placer. Curaduría. Selección. Poder. Peligroso. Sistema. Torcido. Investigación. Fascinante. Públicos. Amorosos. Rap. Diversión. Academia. Poder. Cabaret. Alegría. Performance. Cosas raras. Cuestionar. Vital. Cancelación. Irrelevante. Desobedecer. Fundamental. Argumentar. Preciso. Inteligencia artificial. El futuro. Mujeres. Sensibles. Desestabilizar. Gozoso. Juegos de mesa. Amigos. Imperdible. Asqueroso. Museo. Poder. Aplaudir. Muy revelador. Teatro. Refugio. Y por último, crítica.
la vida misma, mi vida entera. Muy bien, va, perfecto. Y con eso entramos a... Me interesa hablar de crítica, obviamente. Y mira, mezclando la crítica con algo cursi, pero pueden no ser cursi. Uh-huh. Si hubiera una isla de la crítica, Uh-huh. ¿qué cosas habría en esa isla y qué cosas no entrar, por favor? Que O sea, no se permite. Sí, qué cosas sí qué cosas sí habría y qué cosas no se permiten. Libros otra vez, porque es muy importante estudiar. Espacios de diálogo. Tendría que permitirse el acceso de públicos y de comunidades artísticas para poder dialogar y en función del diálogo ejercer la crítica. Tendría que haber también un espacio donde la gente pudiera compartir esas ideas más allá de ese espacio dialogal cara a cara, que puede ser escritura o puede ser que graben un podcast o puede ser, digamos, algún soporte para ese pensamiento que nos ayude a que quede en la historia. ¿Y qué más habría? Pues eso, creo que me lo imagino como si fuera una plaza pública, donde las cosas se ponen a discusión, donde la gente está dispuesta y disfruta de discutir. Uh-huh. ¿Y qué no entraría en la isla? Gente que quiera utilizar la crítica con fines poco éticos. ¿Qué ideas crees que siguen presentes en cuanto a la crítica y en cuanto a la figura de quien hace crítica, ¿no? Porque normalmente me gustó que empezaste diciendo esto de yo soy crítica más allá de que esté ejerciendo la crítica, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que toma la crítica como decir, como una personalidad, pero en el sentido de soy este personaje y entonces me estoy validando a sí mismo, pero yo te valido a ti. Y entonces hay un público y una comunidad que también está validando eso. Entonces, ¿qué ideas siguen presentes en cuanto a esta figura del crítico y a lo que es o debería ser hacer crítica? Es un juego muy perverso. O sea, yo creo que lo que la gente todavía desafortunadamente entiende como una figura crítica es alguien que va a calificar, que tiene alguna suerte de superioridad que le permite calificar las cosas. Que eso no es el problema en realidad. El problema de fondo es de qué manera se hace eso y para qué se hace eso. Porque la calificación en sí no es negativa. Uh-huh. O sea, necesitamos, sobre todo para elegir qué ver, una especie de guía, uh-huh. Alguien en quien confiar. Pero si tú utilizas o te quieres ganar la confianza para ganarte un lugar de superioridad en un sistema o para ganar popularidad en un medio que naturalmente no te daría la bienvenida tan fácil. Ahí es cuando empieza a aprovecharse esa figura histórica del crítico como alguien a quien hay que temer, porque puede decir cosas terribles de ti. Y hay de ti que diga cosas terribles porque dejas de vender boletos. Todo eso es una imaginación, ¿no? Sí, sin embargo sigue funcionando. O sea, la gente sigue haciendo como si eso pasara, como si fueran temibles, como si fueran superiores, como si su crítica pudiera destruir una temporada. Estoy pensando, por supuesto, situada en México, que no pasa. Pero hay gente que disfruta mucho o se acerca a la crítica porque le seduce esa imagen del villano. Uh-huh. Y creo que hay otras formas de ejercer la crítica donde igualmente puedes performar un personaje, uh-huh. Pero podremos ser un poquito más originales ya en la construcción de ese personaje. Exacto, que tiene que ver con la creatividad. Y eso del personaje tú lo hablas también en tus talleres, nos pones ejercicios acerca de eso. Y estoy de acuerdo porque tiene que ver justo con la crítica también como un proceso de creación. Sí. Y tiene que ver hacia otro lugar. Hablabas del crítico villano, pero también está el otro extremo, que es el adulador, el imperdible, el todo está bien. Exactamente. Y yo ese lo veo más presente, yo creo. Bueno, los dos, pero ese lo veo muy presente. Fíjate que sí es verdad. Si pensamos en México, sí se entendió mucho que la crítica tenía la obligación de recomendar. Uh-huh. Y hay estas ideas que vienen de otros lugares de que la crítica tiene que prestar atención a lo bueno de las cosas. Uh-huh. Yo lo concibo más como un lugar intermedio, que ya iremos otra vez a eso. Yo sí creo que el crítico tiene que incomodar, que la crítica tiene esa posibilidad y que está bien pero no incomodar desde el agredir, el violentar, el decir cosas horribles, el destruir,
Hay otros modos de incomodar que me parece que tienen resultados más interesantes y más nutritivos, pero sí es verdad que el fan también hace mucho daño. Sí. Porque, otra vez, yo te doy mi confianza y tú me dices que todo es maravilloso. Yo voy y no todo es maravilloso y entonces no solamente pierdo la confianza en ti, sino que me quitaste las ganas de ir al teatro. O sea, ¿qué daño puedes hacer? Claro, claro. Sí, no, y creo que también, y tú lo has dicho también en entrevistas, o sea, está bien si uno quiere recomendar, pero hay maneras de cómo recomiendas y también hay maneras de cómo uno se puede acercar a una crítica que evalúa, que es lo que decías ahorita. O sea, Totalmente. si hay maneras y hay herramientas. Y es que una puede amar, o sea, creo que no está peleado. Una ama el teatro, porque si no, sería muy cruel con una misma ponerte en esa situación, ¿no? Que, no sé, tendrán cada quien sus relaciones complicadas. Pero hay un amor al teatro muchas veces por el ideal, por lo que una quisiera que fuera el teatro. Y hay otros amores que van más hacia la gente y hay otras heridas. Entonces, lo que el fan tiene, yo creo, el crítico que es más bien fan y que escribe para que lo quieran, hay una herida que hay que trabajar. Claro, claro. Porque acercarte desde eso es una necesidad de validación insaciable. Sí, sí. Entonces, todo se pervierte muy rápido cuando no estás aterrizada no estás tratando tus heridas, no estás pensando por qué haces lo que haces todo el tiempo, para qué, cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias. O sea, creo que hemos sido muy irresponsables. Ahorita hay algo que me acuerdo mucho que tú has mencionado en varias ocasiones, que es una crítica colaborativa. Y pienso también, o sea, hablamos de cómo es la situación, pero pensando en esas posibilidades, en otras opciones, esta idea de la colaboración. ¿Cómo... Dos preguntas. ¿A qué te refieres cuando hablas de una crítica colaborativa y cómo podríamos llegar a esa crítica? Mira, algo que me gusta más que criticar obras es criticar a la crítica. A mí me fascina este ejercicio metacrítico que creo que es muy saludable para el ejercicio. Entonces, cuando tú empiezas a criticar a la crítica y revisas los discursos y revisas las ideas que históricamente han circulado sobre la crítica, empiezas a detectar ciertas cosas, ciertos problemas. Y como problemas, piensas soluciones. No como si tú fueras la única o como si tú ya lo pudieras hacer mejor, pero sí piensas como, me parece que, en este caso, detecté que la crítica era muy autoritaria. Todo verdades de perogrullo que, sin embargo, no se dicen en voz alta. Crítica es muy autoritaria. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Funciona que una persona, una sola persona, escribe lo que opina sobre una obra. Y esa sola persona da su opinión, da una calificación, le evalúa, es decir, ejerce un poder sobre las obras y sobre el medio único, soberano, autoritario, dictatorial muchas veces, porque tú juzgas como individuo el trabajo de un equipo. Un poco ahí ya hay una desigualdad de entrada. Va a empezar. Te ensañas con ciertas personas, porque a veces atacas directamente al director, ¿no? Y desde tu tribuna, que tú eres de cierta manera intocable. Porque las artistas quedan mal si hablan mal de la crítica, porque hay que respetarla. Entonces ahí tú ya sabes que tienes una ventaja sobre ellos. Y tú finges que esa es tu función, que solamente estás haciendo tu trabajo. No, entonces todo ese ejercicio ahí de poder desigual, esa dinámica, yo dije, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podemos igualar las condiciones? Multiplicando las voces. Si haces un ejercicio dialogal, eso te va a ti, crítica, obligar a escuchar a otras personas que no piensan lo mismo que tú, no piensan exactamente como tú. Y de ese disenso llegan a un punto medio, si tú quieres, o tomas en cuenta otras perspectivas. Y siempre me ha fascinado la idea de encontrar críticas que se escriban a varias manos, donde no sea posible reconocer tan fácilmente quién escribe qué, porque es el resultado de un diálogo que además queda abierto, porque siempre hay otra parte que lo va a completar, que son las personas que la van a leer. Claro. Entonces, a eso me refiero a la colectividad, como hacer de la crítica un ejercicio más abierto, que nos obligue a ver otras miradas, a escuchar a otras personas, porque si una se escucha solamente a sí misma y se convence de que una tiene la razón sobre las cosas, pues entonces empieza a fortalecerse esa figura de el crítico dictador. Okay. ¿Crees que
se esté yendo hacia ese lugar de la colectividad? ¿Crees que no? ¿Qué sería necesario para que eso pudiera suceder? Una actitud más generosa. O sea, creo que tiene más que ver con una voluntad, porque no sería difícil, por ejemplo, que tú y yo escribamos una crítica. Y eso sería muy interesante, porque tú sueles ser mucho más noble y generoso en tus evaluaciones. O empiezas a pensar a qué se parece esto otro y lo integras a un corpus de obras. Y entonces yo, ya sabiendo que tú vas a hacer eso, me enfoco a los problemas, pero a lo mejor cambia un poco mi tono. Porque cuando yo estoy sola, me permito ciertas cosas. Y si tú me dices, oye, pero lo podríamos decir de esta otra manera, cambia y hacemos algo juntos. Sería muy lindo. Sí, hay que hacerlo. No, pero me gusta que lo hayas dicho con un ejemplo específico, o sea, con ese ejemplo, porque también se enriquece. O sea, es decir, alguien que pudiera ver un video mío o que pudiera leerte a ti, cuando ve eso junto, dice, ok, puedo reconocer a los dos, pero a la vez veo otras cosas. Sí, ¿no? Yo sé que tú no piensas igual que yo, que esa sería una condición para mí. No buscar a gente que piense como una, porque entonces te estás replicando tu propia voz. Claro. Nada más fortaleciéndote, ¿no? De estas cosas que hacen pero no lo pienso yo, lo pensamos 20, no. Gente que piense distinto para que te obligue a disentir, a dialogar y a no tomártelo personal, que es difícil. Como estás en un terreno de ideas, son tus ideas, pero no son solo nuestras. Lo pensamos porque alguien más lo pensó antes. Entonces, si lo piensas y lo ves como un ejercicio histórico de cuando tú piensas algo, es porque retomas cosas, ves cosas, ya es colectivo. Pero creo que hay que hacer otro, o sea, para mí es importante erradicar la figura de este crítico juez que ejerce en soledad y que en soledad se permite violencias. Justo. Ahorita que hablas de esta figura del crítico juez, aunque tú no te has puesto en ese lugar, las personas que hacen crítica también se vuelven personajes y de alguna forma tú también te has vuelto un personaje. ¿Qué cosas la gente piensa de ti como crítica que realmente no sabes de dónde vinieron? O sea, no son verdad o hubo un constructo de, ella es así, pero es como de, ¿por qué piensan eso? O a lo mejor sí viene de un lugar y tú lo reconoces también. Mira, yo he pensado mucho en esto porque he tenido muchos problemas, pero ya te digo, desde infancia porque soy crítica. Entonces creo que en realidad lo que incomoda no es que sea crítica, sino que sea mujer y me atreva a hacer ciertas cosas. Mujer, joven, morena. Porque además que se hizo sola. O sea, yo no soy alumna de nadie de teatro, yo no soy pariente de nadie de teatro, yo no estoy apadrinada de ninguna manera. Entonces, que una figura como mí surja de la nada y se atreva a decir cosas como las que yo digo, es un enemigo, porque es un intruso. Entonces yo creo que, yo pienso así los ataques, claro, se permiten atacarme de esta manera porque saben que no hay nadie que me defienda más que yo misma, ¿no? O sea, a mí es más fácil. Entonces creo que la gente muchas veces tenía esta percepción, no sé si la tenga, las que no me conocen, sobre todo entre más distantes sean de mí verdaderamente, hay una imagen que les fascina o les repele o que alguien más les dijo y los convenció, que es muy dura. Cuando si tú me lees, lo que puedo ser quizás es aburrida, académica, lo que sea, digo cosas, pero no las digo en un mal tono. No ofendo a nadie. No lo hago para destruirte. Lo digo porque hay un pensamiento que hay que poner en acción, me parece, cuando lo he hecho. Entonces creo que tienen esa imagen que soy muy dura o que quizá hay como antipática, ¿no? Como que alguien más les dijo que era pesada. Entonces, o se cree mucho. Y es no entender realmente la figura. Porque es claro que yo voy a tener, o tuve que estar mucho tiempo a la defensiva, porque me atacaba. Yo era mucho más joven que soy ahora. Entonces empecé muy chica y eso se permitían muchas cosas que no se permitían con otras. A mí me cuestionaban, a mí me hablaban por teléfono para decirme, tienes que escribir esto otro, ¿por qué no piensas esto? ¿No has leído esto? Yo te recomiendo que, cuando estoy segura que a otras personas, varones sobre todo,
con menos cartas que yo, porque también está exceso de preparación, si tú quieres, o esa preocupación por prepararse, viene también de defenderte. Entonces, esta figura que yo tuve que ser en un principio, uno, para marcar una diferencia que para mí era importante, yo no hago este tipo de crítica, sino este otro crítico, este otro tipo de crítica que me parece que es necesaria, que ambas existan y coexistan. Claro. No estoy pensando en erradicar nada, ni estoy diciendo que la mía es mejor, solamente que hay otras posibilidades, que siempre ha sido mi lucha, y hay que mirar otras posibilidades. Entonces creo que sí, creo que la gente que no me conoce, y también me hace muy feliz, es la gente que no me conoce, la que cree que soy una persona, no sé si mala, no sé qué por ejemplo, a ti que te hayan dicho de cuando, que saben que somos cercanos, pero sí es como, ay, es difícil, es pesada, nada que ver. Cuando ya me conoces, nada que ver. De hecho, no sé si tengo un personaje que se sostenga mucho tiempo, si es que fuera ese, pero a mí me gusta mucho reír, disfrutar, no tomarme la vida tan en serio, no tomarme al teatro tan en serio. Justo, sí. No, sí, y lo hemos platicado, y yo lo veo porque he convivido contigo, pero sí creo que, o sea, me parece importante porque sí me parece que hay todas estas ideas y que son ideas que alguien más le dijo a otra persona que no le consta y que luego es como, que son ideas aparte de hace años y entonces es como de... Que es muy triste, o sea, para mí, conóceme. Si ya conociéndome te llevas una mala imagen, bueno, yo puedo vivir con eso. Claro. Pero partes de una realidad, de cuando me conociste fui grosera, cuando me conociste dije cosas horribles, pero creo que van más bien de rumores, que gente que no está de acuerdo con la crítica que yo ejerzo, cuando no pueden, como mi proyecto ha sido independiente, no lo pueden detener. No es tan fácil que le digan a alguien, ciérrale el blog porque es mío. Claro. Entonces lo que hacen es demeritar la imagen, ¿no? O decir que es una charlatana porque no estudié con tus maestros, no estudié con donde tú crees que se debe estudiar, no pagué el peaje que tú me querías cobrar y por eso soy charlatana. Esas dos ideas se manejan mucho. Sí, y ahorita que hablas, o sea, me encanta porque ya respondiste muchas de las preguntas que tenía, pero que tienen que ver con esta idea también de una crítica que incomoda, que la sienten como un ataque. Y entonces, al sentir eso, porque es una crítica al poder, una crítica que cuestiona, es una crítica que también yo siento que tiene consecuencias. ¿Cuáles han sido para ti, y lo que quieras compartir, algunas de esas consecuencias a nivel profesional y a nivel personal también? Sí, claro, porque, te atacan por donde pueden y hasta donde pueden. Si se limitaran al terreno profesional sería mucho más manejable, pero no, claro. O sea, lo que te quieren es desaparecerte. Si tú eres un individuo incómodo, que además no tenga la protección de un grupo, de la élite, es más fácil en su imaginación desaparecerte, ¿no? O desacreditarte. Y cuando no pueden, se ensañan más. Entonces, ¿qué me ha pasado profesionalmente? Bueno, hubo un suceso significativo que me obligó, digamos, a tomar una pausa y a reparar justamente en esto que dices. Lo que yo hago tiene consecuencias. ¿Las acepto o no las acepto? ¿Voy a cambiar mi forma de ejercer la crítica porque me haya pasado esto? No, porque sigue siendo la crítica en la que creo. Porque sigo pensando que es una crítica que es necesaria, esta crítica con un sentido más político. ¿Cuáles son las consecuencias que la gente va a buscar? Eso, cómo hacerte a un lado. Y lo puede hacer de muchas maneras. Esta ocasión que te digo fue, de verdad que fue un ejercicio y un esfuerzo muy impresionante, orquestado, muy bien preparado, que fue empezar a esparcir un rumor de algo que me resultó muy doloroso, que fue una acusación de violencia, de que yo ejercía violencia, ¿no? Cuando, bueno, toda la gente que ha tomado talleres conmigo, no sé si estaría de acuerdo, ¿no? En serio, de tomar un tiempo largo y de saber cómo yo trabajo, que también es una satisfacción. Cuando trabajan conmigo, cuando han sido alumnas, cuando saben que no. Pero los que no saben y tenían ganas de que yo les cayera mal,
ya tuvieron la prueba, ¿no? O sea, ya es como, claro, por Que supuesto. eso pasa mucho. Sí. O sea, es como de no te conozco, pero como a todo el mundo le caes mal, yo también. Entonces pasa esto, ya, me caes mal también. Sí. Y voy a comentar algo de algo que ni sé. Exactamente, que era como, se veía, sí. Ay, Y, o sea, para mí era como, ¿con qué autoridad? Si yo sacara lo que yo tengo, si yo diera una versión. ujú. Que ahorita uno se puede reír y lo puedes decir así, pero también O sea, la consecuencia, digamos, más fuerte fue este intento de cancelación. Ujú. Y hubo un intento público de cancelación y otro privado, que es lo que la gente no sabe. Ujú. Hubo un esfuerzo, que todavía probablemente siga, por recomendar a la gente o pedirle que nunca más me volvieran a contratar. Por cerrarme puertas laborales, ¿no? Porque yo había ejercido esta violencia, ¿no? En un espacio donde ha habido peores violencias, probadas violencias. Y no pasó esto. ¿Qué pasó en ese lugar? La crítica que yo ejerzo cuestiona. Se cuestiona a sí misma, que también es un ejercicio que hay que hacer. Yo mucho tiempo estoy preguntándome qué es lo que yo hago, cuáles son las consecuencias de lo que yo hago y estas cosas. Y también hacia otros espacios, porque creo que esto, el ejercicio, la crítica es importante. Entonces yo cuestiono, porque entiendo que somos personas que podemos razonar, podemos pensar en lo que hacemos. Yo cuestiono la forma de ejercer la crítica en otro lugar. Y se molesta la persona a la que yo cuestiono y entonces pone en marcha, digamos, una campaña de desprestigio que no tiene fin. No sé cuáles sean todavía las consecuencias de ese desprestigio. El inmediato fue este convencimiento de los ya convencidos de que, claro que sí, yo sabía. Sin pruebas, Claro. más que tu palabra, ¿no? Sin preguntar, Ujú. porque nadie se tomó la tarea de decir cuántos eran 11, hablaron 3, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ese intento de cancelación, sí hubo un temor, o sea, porque cuando te cancelan o cuando te señalan desde un lugar tan visible, con la intención tan dañina que tú tenías, de dañar imagen y de dañar trabajo, porque, o sea, tuvo alcances, o sea, se la mandaron a gente con la que yo trabajo de otros países, o sea, no tenía, o sea, la escala fue demasiado. Sí, sí, sí. Entonces esa cancelación lo que justamente, te digo, me hizo pensar es, híjole, amo esta crítica, estas son las consecuencias, pero me estoy poniendo en riesgo a veces, ¿no? Yo no tenía que estar aquí, o yo tenía que saber a qué venía, y creo que no me di las posibilidades de la cancelación, como yo pienso que lo que hago tiene unos principios éticos y que yo no voy a ejercer violencia, porque la violencia es directa y voluntaria, entonces no es el caso, yo no tenía ganas de hacer nada que dañara a nadie en ningún sentido. Personalmente, sí hubo un temor, sí hubo un miedo, o sea, sí me puse me guardé mucho tiempo sin ir al teatro, porque es muy raro cuando te pasa eso. Quienes estén cancelados lo sabrán. Es muy raro, porque tú te metes a internet y entonces ahí está el problema. Tú sales a tu vida real y no hay problema, ¿no? O sea, pero tú empiezas como una paranoia. Claro. Sobre todo si vas Sí, al teatro. O sí, sea, en mi del día de caso era ir al persecución, teatro. ¿de quién me voy a encontrar? ¿Quién sabe qué me van a decir y tal? Claro. Y de repente ya, terapia, voluntad, fuerza, volví al teatro y me encontraba la gente que había celebrado lo que celebró. No saben quién soy, no me ubican por cara, porque me los encontraba y me dijeron, entonces, ¿qué celebrabas? Estabas apoyando sin saber, sin conocer a quién estabas tratando de dañar. Entonces eso fue como que, entonces fui entendiendo más la orquestación y el funcionamiento del poder en el teatro, que es yo voy a apoyar lo que alguien poderoso diga, porque somos un coto de poder que así hacemos, ¿no? Justo. Sin indagar, sin comprobar, sin cuestionar, Justo. ¿no? Las intenciones que subyacen en eso. Y todo lo que pasó después de eso, para mí todavía fue la comprobación, porque era quién se quedó en ese espacio, Claro. con qué condiciones se quedaron. ¿Cuál es la condición de quedarte? En mi caso, esa ha sido la lección.
muchas veces los lugares donde he salido es porque no quise pagar esto que te piden, que es el requisito de la sumisión. Yo no me entiendo como sumisa en mi ejercicio profesional. Yo no me entiendo como súbdita de nadie. Yo no me entiendo como hay una figura que yo tengo que admirar y yo estoy como desde un lugar inferior. Yo he tenido mucha fortuna que la gente que más admiro son mis pares. O sea, con Javier Ibacache, que es mi gran mentor, mi gran amigo, me hablo de tú. Y podemos disentir en muchas cosas, Claro. pero no, él no me exige que yo le diga todo el tiempo maestro o que todo el tiempo esté rindiéndole tributo. Porque Claro. el tributo que yo le rindo es voluntario, es desde un amor, es desde un agradecimiento real, no porque me lo exija. Otra gran colega igual, Federico Irazábal. Entonces, como yo he tenido estas dos grandes figuras internacionales como pares, me cuesta todavía más trabajo que en el medio mexicano Claro. me exijan estas otras cosas como, tú cállate y aprende. Sí, pero no así. Claro. Y es esa rebeldía. Sí. Que no gusta. No. Porque otra vez, ¿quién eres tú? Sí. Soy Isabel Castro. ¿Quién fue tu maestro? Nadie. ¿Quién es tu pareja? Sí, se dedica al teatro, pero también es alguien que se ha hecho solo. O sea, como que esa dinámica del teatro de tener que asociarte de algún modo, Sí. cuando no lo haces, te castigan. Eso me quedó claro. Sí, porque tiene que ver con esto de pertenecer a un sistema y el ser también como leal o fiel, ¿no? Esto que dices de gente que solo por quedar bien con alguien o con Eso. esta idea del poder de, claro, la mayoría piensa esto, pues yo me tengo que subir, en lugar de decir, no, a ver, esto está medio raro, hay inconsistencias en este texto, ¿sabes? Ya sé. entonces, ¿Qué hizo? Y entonces como, Leámoslo. ¿qué se está Comprensión diciendo? lectora, O sea, exactamente. ¿qué es eso? O sea, Tres cuartos de una carta para defender a alguien que no estaba mencionada, cuestionable, pero bueno. bastante cuestionable, pero bueno. Para Dime, cerrar, dime, porque sí. eso es mi conclusión Dime, mayor dime. de todo esto. O sea, yo venía, te digo, no sé, como que 10 años diciendo cosas y teniendo respuestas de distintos niveles, pero esta fue la más fuerte. Y mi conclusión fue esta. Cuando tú golpeas al poder, el poder te golpea de vuelta. Y te golpea más duro porque estás sola. Y eso fue lo que me pasó. Lo acepto ahora ya conscientemente. Claro. Vengan de a uno. Y es que es eso, o sea, es esta idea de ser consciente de dónde estás parada y las consecuencias de eso. Si mi crítica no es simpática, si mi crítica no se escribe para agradar, si mi crítica no se escribe para recomendar o para alabar, no va a ser tan querida Claro, como la que sí lo hace. claro. Pero no por eso la voy a dejar de hacer. Claro. No hay manera. Quizá cambie mis tonos, quizá cambie mis formas, Ujú. pero no voy a hacer la crítica que ustedes quieren que haga para pertenecer a un sistema que me demostró que no me quiere. Sí, y creo también... No todos, hay gente muy hermosa. No, claro, y la hay, y tampoco, no estás generalizando y no estamos Sí, no, generalizando. no. Pero justo eso que dices, o sea, tu crítica, y quiero pasarlo a esto de los talleres, como tú lo comunicas también, es una crítica de posibilidades. Tanto que nos preguntas esta idea de cómo soñamos la crítica, porque es las posibilidades. Y no es tanto que tú nos quieras imponer algo, sino es lo que decía en la introducción, ¿no? O sea, dar las herramientas y que cada quien las pueda utilizar conforme sus inquietudes. Sí. Y también y eso me parece muy valioso, has dado también talleres que tienen que ver para crítica para plataformas digitales, estos ejercicios que nos llevan hacia esos lugares y que muchas veces este poder, hay una ilusión que dice que sí, que la crítica, pero no, o sea, que la crítica se sigue encerrando como si fuera de periódico, cuando en lugar de, sí, ¿no? En lugar de que pueda, porque yo sé que luego la gente le hace ruido cuando podemos decir como, claro, que haya crítica en TikTok o que haya crítica en Instagram o que haya crítica en Twitter, ahora X, o sea, sí es posible ir a esos ejercicios críticos hacia esos lugares, o sea, pero creo que también el poder está mucho en, bueno, sí, pero realmente no. No, pero es que como ya dominan, o sea, lo que yo empecé a criticar fue la crítica que es predominante, que es la crítica periodística. Y la crítica periodística que la ha tomado el periodismo de espectáculos, que es una crítica que califica sin argumentación, desde un criterio de gusto, con calificativos repetitivos, con lugares comunes.
Yo no estaba de acuerdo ni estaba satisfecha con ese tipo de crítica y por eso propuse, oigan, quizá podamos hacer otras. Y cuando empezamos a pensar en las plataformas digitales, pensamos que quizá esa fuera la gran oportunidad para que la crítica hiciera cosas distintas de las que hacían en los medios de comunicación. Porque esa va a seguir existiendo hasta el fin de los días, mientras la gente la siga consumiendo, pidiendo. Pero entonces, bueno, entonces tenemos nuevos canales que podemos hacer cosas diferentes. Y claro, como la gente, el poder juega mucho en la crítica teatral en México. Como la gente, y en general, el medio teatral demostró en pandemia que es muy conservador. Entonces, cuando tú le propones, oye, las cosas pueden ser diferentes, hay un rechazo inmediato porque no, así debe ser. El deber ser que es tan peligroso. Y era como, no, la crítica es escrita. Y en la crítica tienes que citar siempre estos señores europeos que escribieron de hace 300 años. Entonces, ya a lo mejor y no. A lo mejor y para sostener mi crítica teatral voy a citar solamente al público. No, porque esta noción de la autoridad, o sea, tú solamente tienes derecho a hablar si apelas a una autoridad, porque tú no eres, ¿no? Entonces es como, yo pienso esto porque esto lo pensó Platón, no sé, porque Aristóteles dijo, entonces ya tengo yo derecho. A pensar, claro. Entonces en las redes hay una oportunidad de construir una voz propia, de construir además un personaje más amigable, parecido, porque jugamos mucho en los talleres con la figura del influencer, que también tiene sus digamos, también se ha caricaturizado a sí mismo. Pero hay otras posibilidades, lo que hacen en las cuentas del Museo del Prado, la Thyssen, o sea, estamos constantemente revisando lo que se hace para pensar qué podríamos tomar para hacer una crítica de otra manera, porque hay gente como tú que está cercana a la crítica, pero no se decide a decir que es crítico por toda esa imagen negativa. Claro. Porque no, entonces me van a dejar de invitar, o van a esperar algo de mí que yo no les quiero dar, que es una calificación. Que no les quiero dar o que no les puedo dar. O sea, entiendo, sí, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí también luego la gente me dice, crítico, y yo bromeo y digo, no, yo no soy crítico, y lo hemos platicado, ¿no? Esta idea de, yo tomo talleres, me acerco a la crítica, tomo herramientas y estoy ahí pensando en esto que tiene que ver con las plataformas, ¿no? Con el video, con el podcast, o sea, cómo tomar estas herramientas. Hablando de tus talleres, durante mucho tiempo diste talleres online, virtuales, pero también has dado talleres, bueno, diste uno presencial, ¿no? Sí. El de Querétaro. Sí. En general, para ti, ¿qué te interesa comunicar a las personas que toman tu taller acerca de la crítica y con qué quieres que se queden cuando salgan de esos talleres? Me interesa mucho brindar herramientas. O sea, para mí la gente que va a esos talleres se puede o no dedicar a la crítica después. O sea, puede abrir un canal o no, o puede escribir en un medio o no, pero creo que las herramientas funcionan para tu vida. Aprender a dialogar, aprender a cuestionar, aprender que el ejercicio anecdótico es mucho más profundo, puede ser mucho más profundo que cuando yo era chiquito me caí, entonces si alguien se cayó en la obra, entonces por eso, ¿no? Profundizar en cosas que se pierden de vista cuando escribes crítica de esta que se escribe al día siguiente y que ya estás demasiado cómodo y no. Quiero que se lleven sobre todo herramientas vitales, herramientas intelectuales, que además puedan ayudarles a fortalecer su pensamiento propio. Es, ok, tú quieres decir eso, esa es tu hipótesis, yo te voy a enseñar o compartir cómo sostener una hipótesis. No te voy a decir si tu hipótesis o no es correcta, pero para que tú sostengas y cuando tengas que discutir tengas las herramientas necesarias, porque muchas veces lo que yo detecté es que la gente no se acerca a la crítica porque no siente que esté preparada. Y entonces sí es como, aquí tengo mis herramientas, tengo 10 herramientas y todas las sé utilizar, puedo hacer un texto. Okay. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio para ti de dar talleres? ¿Qué es lo más satisfactorio? Bueno, me gustan las comunidades que se han creado porque todos se siguen hablando. Y nos encontramos de repente y platicamos, si te acuerdas. Gente que no se hablaba, sí, ahora es muy amiga, sí, eso sí. Me parece muy bonito, que es, digamos, fue un espacio de encuentro significativo y también algo que me resulta muy enriquecedor como docente,
es cuando la gente recuerda cosas que vimos en talleres de hace 4 años. O sea, que decía así como cuando pusiste el ejercicio del mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un ejercicio que yo amo, Sí. pero que lo amen también Sí. y que lo recuerden. Lo Y recuerden. que les haya sido útil. Eso Y todo que es se todo lo usa. que- O sea, yo Exacto. tengo que, o sea, todo este del mapa, cuando leímos el cartógrafo. El cartógrafo de Mayorga, De sí. Mayorga, o sea, a mí me cambia, o sea, uno toma inspiraciones y yo lo he dicho aquí. Entonces, también es eso. O sea, a mí esta idea del, yo recuerdo ese mapa, ¿no? Y mira, sin querer yo hice un mapa que era de islas, me acuerdo. ¡Ah, Y que sí! era de la obra de Pequeñas Grandes Cosas Sí. y que había un tema algo de llorar y que me dijiste, podrías investigar que las lágrimas, no sé qué, y, o sea, Claro. pero uno se acuerda de esas cosas. Sí, porque está acompañado con tanto cuidado, que es esa faceta que yo quisiera que esa gente que me detesta conociera. Porque sí hay algo maternal que ahí voy arrojando, Ujú. ¿no? Como un protector. Sí, sí. O sea, es una versión de mí que me gusta mucho. Ok. Porque yo te voy acompañando en un camino y tú llegas mucho más lejos. Eso es precioso y es como, sí, como una satisfacción de padre, de maestro, de Claro. wow, de un gran orgullo. Por ejemplo, en ese taller empieza Jorge Viñas a escribir algo sobre los zombies. Ujú. Después eso se convierte en un ensayo, digamos, lo sigue trabajando después. Ujú, ujú. Y después gana una mención honorífica con eso que empezó como una semillita ahí. Ujú. Ese tipo de cosas a mí me hacen la más feliz. Sí, por cierto, saludos a Jorge si nos Sí. escuchas. Espero que sí. Para cerrar esta parte, ¿regresarás a dar talleres? Sí. ¿Vienen próximos talleres? Si me puedes contar, cuéntame un poquito de eso. Sí, quiero dar un taller el próximo año. Bueno, un taller o varios, no sé, pero tengo muchas ganas porque es algo que disfruto mucho. Quiero dar presenciales porque ahora ya creo que ya estamos listos para volver a ese formato. También virtuales, por supuesto, que también es algo que yo me siento muy cómoda, pero quiero, digamos, tengo el proyecto de hacer muchos más presenciales y quiero hacer uno que se llamará o tendrá como punto de partida crítica teatral para los tiempos que corren, que es prestando atención a los problemas y a las características de la época para distanciarnos otra vez de la crítica que hacía, que fue necesaria en otros tiempos. O sea, somos una generación con la ansiedad. ¿Cómo se hace una crítica para gente ansiosa? O tomando eso como un factor que hay que tener en cuenta para las obras y para el público. Una época de masculinidades frágiles que nos han dado personajes terribles mediáticos, ¿no? Hipermasculinos, ¿no? ¿Cómo se hace la crítica? Prestando atención a ese factor con los personajes en el teatro y con los públicos que probablemente sigan ese señor, ¿no? Pues quiero detectar o reconocer al menos 5 problemas de la época y sobre eso pensar una crítica posible. Siempre, como dices, es una crítica posible. Claro. No la solución, no la mejor, no la plus ultra. Otra. Solo Claro. otra. Sí, sí, sí. Que sí. también es esa otra imagen que tenían de mí, como que yo venía a corregirles la plana. Quizá eso fue un problema de comunicación, como era más jovencita, ¿no? Fui ganando asertividad. Pero no, lo mío siempre ha sido ver la alternativa. Muy bien. Ok. Quiero hablar de la Semana Crítica, que Yes. fue hace, bueno, cuando salga este episodio ya haber pasado más de un mes, que fue del 11 al 14 de noviembre en el Centro Cultural de España. Y bueno, que ahí estuvo Federico Irazábal, estuvo Javier Ibacache, estuvo Gabriel Sevilla, estuvo Natalia Lauve, y fue un encuentro muy, que yo tengo que decir, y te lo dije, porque yo había visto el que hubo el año pasado Sí, en Chile, y sí. vi los videos, que por cierto los videos de este año ya están disponibles en el YouTube del Ciertamente, Centro que Cultural no de lo he España, dicho, y los pueden ir a ver, porque yo me vi otros para esta entrevista, me los volví a ver, los videos de este año, pero los del año pasado, yo sentía que todo estaba muy, como muy pesimista la crítica, ¿no? La crítica está muerta, todo está mal, Sí. y yo dije, oye, Eran épocas a ver, oscuras. a ver qué pasa, claro, Pospandemia claro, reciente, claro, sí. entonces yo llegué a esta Semana Crítica de este año al Centro Cultural de España, Que así me voy a deprimir. bueno, venga a deprimirme, está bien, pero yo, ya sabes cómo soy yo de, no, pero sí se puede, pero, Sí, vamos, pero va a amigos, salir, sí, vamos. sí. Y entonces era como llegar así y fue toparme, hasta tú y todos nos sorprendimos de, ay, está muy optimista esto, ¿no? Sí. Por cierto, saludos a Gabriel Sevilla, que seguro no escucha esto, pero... Seguro que sí, pero- porque se lo vamos a pasar. se la vamos a pasar. Un saludo, por cierto. Y a Natalia también. Bueno, y a todos también. Te quiero preguntar,
tú hiciste la curaduría de este evento, que no solo fue en esta edición, no solo fue crítica teatral, también fue crítica de cine, de literatura, de arte. ¿Cuáles eran tus objetivos con esta curaduría y qué pasó? O sea, cuando ya pasó el evento, ¿qué cosas descubriste que no estaban planeadas? Mira, algo que es muy lindo es que quienes organizamos, que también creo que es una diferencia, una particularidad, que no se encuentra en toda la gente que ejerce la crítica. Es que las 3 personas con las que iniciamos este proyecto, que somos Federico Irazábal, Javier Ibacache y yo, amamos más a la crítica que a cualquier otra cosa. O sea, nuestro amor a la crítica y nuestra pasión es por la crítica, y esa nadie nos los puede robar. Amamos más la crítica que al teatro, amamos más la crítica que al medio teatral. Entonces es, digamos, el amor es hacia el objeto. Y hay tanto amor que entonces hay que estarlo cuidando, revisándolo constantemente, cuestionándolo. Entonces somos personas que fundamentalmente estamos pensando todo el tiempo en la crítica que se hace o en la que se puede hacer. Entonces, a partir de esta convicción vital que tenemos los 3, en alguna charla empezamos a platicar sobre la posibilidad de este proyecto. Javier, que es un gestor impresionante, Javier Ibacache, resuelve proyectos en una tarde. O sea, él es, hacemos esto, estas mesas con estas personas, le llamo a tal, así. Y, o sea, a mí siempre me maravilla. Pero también es muy respetado. Entonces, si Javier le propone algo a alguien, probablemente siempre le digan que sí. Claro. Y entonces él empezó poco tiempo después de esa charla a organizarlo, pero, o sea, él, si dice algo es porque va a pasar. Entonces, el siguiente correo que recibimos fue, ya hablé con estas personas, no sé qué, van a participar, vamos a hacerlo con esto. Y tú, ok. Sí. Y vamos a aprovechar la celebración de no sé qué del Centro Cultural de España en Santiago. Entonces, en ese marco podemos hacer esto, ¿no? Ya hablé con la directora. O sea, así, rapidísimo. Y entonces, en esa primera versión, era pensar la crítica teatral, que es un evento que ya se había hecho años antes. Con nuevas voces, con otras caras, con el ánimo de pasar la conversación a otras generaciones. Y entonces ya para esta edición, digamos, en esa primera sesión, igual en una noche, ¿cuál es la siguiente? Yo me comprometo, yo intento que sea en México. Avanzamos la charla, afortunadamente la gente del Centro Cultural España en México se entusiasmó mucho con la propuesta desde un principio y entonces aceptó ser la sede para esta segunda. Y en esta segunda, como somos personas que pensamos en la crítica y no vamos siempre diciendo lo mismo una y otra vez, queremos darle una particularidad a cada encuentro, porque es un proyecto que queremos que sea itinerante. Entonces yo dije, ¿qué hace falta? Que retomando las conversaciones que se hicieron, se mencionaron muchas cosas que no pudimos profundizar. Entonces yo tomé lo que no sabía, las discusiones que quedaron pendientes, y las abrí. Porque para mí la problemática de la crítica está en la crítica de arte, en la crítica literaria, en la crítica de cine y en la crítica de teatro. Hay muchos problemas comunes. Sí. Y algo muy lindo que pasó ahí es cuando introduje los influencers, que siempre son una figura sospechosa, ¿no? Es como, ¿y estos qué hacen aquí si no estudian? Y creo que esa mesa, por ejemplo, fue una de las más, que además la guió Javier, de la que más sorprendió por los resultados, tanto a mí como a los asistentes, como a las personas que estaban en el panel, porque hay mucho prejuicio. Mucha gente funcionamos a partir de prejuicios. Y contra los influencers hay muchos. Que son tontos, que no sé qué. Y aparece una figura como Baby Solís, de obras de arte comentadas, y los hace descreer de todos sus prejuicios en 10 minutos, ¿no? Es una persona que piensa lo que hace, que lo ha reflexionado, que lo hace con mucha seriedad, ¿no? Todos los que estaban ahí, días después, tú recuerdas, se seguía hablando de esa charla. Entonces lo que yo descubrí es, entonces nuestras hipótesis, nuestras intuiciones no han sido tan erradas. Sí puede ser sí puedes estar en los canales sin, por eso, demeritar tus discursos. Sí lo puedes pensar como un ejercicio de formación de públicos. Sí puedes dar claves de apreciación, que es algo que dejó de hacer la crítica. Sí puedes retomar eso. Sí puedes que tu crítica sea dirigida a tus públicos
y no a la comunidad teatral, ¿no? Y entonces eso fue de lo más satisfactorio que tuvimos en esta edición. Y lo siguiente para mí es este optimismo que no sospechábamos todos, porque esta semana crítica también es algo que nos devuelve el sentido a quienes lo hacemos, ¿no? Hay gente que todavía quiere seguir haciendo esto, que quiere seguir haciéndolo bien, que tiene buenas intenciones, que se lo toma muy en serio, como la crítica en sí. O sea, la conferencia magistral de Gabriel Sevilla, Dios mío, Dios mío, o sea, explicó toda la crítica desde los pensamientos, desde la teoría, desde la historia, o sea, y era alguien que se ve que ama la crítica por la crítica, no por el medio, no por los beneficios que son pocos, o sea, él no se ha vuelto rico, no le ha dado, digamos, un papel preponderante en el medio teatral, pero ama ese ejercicio. Entonces, ver tanta pasión, también fue muy inspirador, a mí me inspira mucho la inteligencia de Javier, la inteligencia de Federico, pero somos personas más oscuras los tres. Entonces todo el tiempo estamos como, ya se murió y ya hay que... Y entonces ver gente con otras ideas más luminosas. Fue bonito encontrarnos con pares que nos podían inspirar y convencernos de que era posible caminar todavía sin demeritar a la crítica. O sea, hacerla lucir como lo valiosa que es, como el objeto precioso que es el ejercicio. Entonces creo que eso, y creo que fue compartido porque el público, yo lo vi muy contento. Sí, o sea, yo que la viví, digo, esta semana crítica hubo, para la gente que no ubica qué fue, bueno, hubo un taller, hubo conferencias, hubo charlas, hubo mesas acerca de la crítica, un poquito esto de crítica de la crítica, lo que mencionabas, y para mí fue también, o sea, fue muy sorpresivo esto y fue muy inspirador. O sea, yo escribí algo después en Twitter de que, o sea, la conferencia de Natalia Laube, que hablaba de la verdad propia también, y de esta idea de cuando encuentras que la crítica es inútil, ahí hay una oportunidad. O sea, en la inutilidad de la crítica, ¿es para qué sirve? Bueno, no sirve para nada, pero, ¿no? Y acercarlo hacia un ejercicio más de creación literaria, se me hace muy interesante. O sea, y como que me despertó muchas cosas, ¿no? Bueno, lo de Javier, bueno, lo de Javier también, lo de los públicos, o sea, Federico también hablaba algo ahí que me... Estuvo la doctora Ana Rosas Mantecón increíble, también, sí. Dios mío. O sea, creo que fue un evento que a mí, por lo menos, y creo que a varias personas también, nos dejó ahí como con varias... prendió cosas, ¿no? Y como que nos deja pensando y algo que a mí me interesa mucho también es, ya hablamos esto, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, porque creo que, o sea, sí es importante tener esos espacios y hacer crítica de la crítica, pero no se debe de quedar ahí, ¿no? Claro. O sea, entonces, y cada quien lo hará de diferentes formas, y a lo mejor no va a ser una crítica, sino simplemente cambia tu ejercicio como persona, o a lo mejor a lo mejor sí se ve reflejado en un blog, o en un canal de YouTube, o en un podcast, o en diferentes maneras, y a lo mejor no es mañana ni a principios de este año, sino a lo mejor es un proceso que va tardando, pero ya nació. Claro. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, algo que me gustó mucho, que se note siempre de esta semana crítica, que es este encuentro que estamos haciendo cada año para pensar la crítica, es que se nota mucho que no es un pensamiento por encargo. O sea, nadie de los que estaban ahí, y que cuando yo programo me reservo de programarme, me parece de muy mal gusto, ¿no? Entonces yo no di ninguna conferencia, yo más bien presentaba y tal. Mi función era seleccionar. Pero es muy satisfactorio como programadora, como curadora, que esa gente en la que tú piensas que puede hacer algo interesante, te lo dé con creces. Claro. O sea, yo sabía que Gabriel piensa mucho la crítica, pero lo que hizo fue extraordinario, me parece. Yo sabía que Natalia tiene una relación con la crítica que también ha sido complicada y que esas reflexiones que ha tenido durante muchos años daban como resultado que tuviera ya algo pensado previamente. O sea, no fue... Yo siempre cuando curas, propones y la gente contrapropone. Y entonces cuando yo la invité, le había invitado a Natalia a hablar de la figura del crítico zombie que apareció en la primera edición. Y ella me dijo, no, ¿qué te parece esta otra? Porque estoy más en esta. Y si la propuesta es superadora, yo la acepto sin problema. Claro. Entonces eso me gustó mucho. Y como dices tú, también todo va dirigido. Estas personas son gente
todas las que participan dan talleres también o tienen un amor también muy grande por la docencia. Entonces procuran que esto que no quede en la teoría, sino que se pueda poner en acción, se pueda ensayar, se puedan hacer sobre todo laboratorios que pongan a prueba propuestas. Porque sí, por ejemplo, en esta cuestión de la voz propia, ¿cuál va a ser la mayor dificultad si tú trabajas en un medio? Que te tienes que ceñir a una línea editorial. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser posible con esas condiciones? Y habrá talleres en ese sentido que dará Natalia en Buenos Aires. Y bueno, ya te adelanto para la siguiente edición, que será en Buenos Aires. Estamos pensando que sea en noviembre. Lo que vamos a hacer ahora es jugar mucho con la ciencia. O sea, ya la abrimos hacia más humanidades. Ahora la vamos a abrir hacia puntualmente la neurociencia. Wow. Entonces, lo que vamos a estar preguntándonos para esta edición desde ahora, todo esto también surgió en una noche. Me encanta. ¿Cómo funciona la mente de un crítico? Desde la neurociencia. Wow. Hacia allá vamos, noviembre, Buenos Aires, vayan 2025. comprando sus pasajes 2025 porque Qué va a estar. fuerte. Ahora vamos Sí. a hacer diálogos con una comunidad científica. Ok, me encanta, me encanta, me encanta. Y para cerrar esta parte de la Semana Crítica, me encanta 2025, Buenos Aires, neurociencia, ¿cómo piensa un En una crítico? ciudad tan teatral y tan terapiada como Buenos Aires, no hay más psicoanálisis que ahí. Hacer este encuentro nos entusiasma Wow, mucho. ok, va. Y ahora quiero hablar de públicos, porque también estás ahí con lo de desarrollo de públicos. Perteneces a Red Lab, que es esta red tú lo sabes mejor, Red Latinoamericana. Exactamente. Red Latinoamericana. De desarrollo de públicos. Ahí está, perfecto. Mi guión me falló, pero, o sea, más bien como que se me perdió, pero dije, es eso. Redlab.org. Red Lab, Es Red eso, Lab. sí. Que son varios profesionales que están preocupados de buscar estrategias para el desarrollo de públicos en Latinoamérica, que lo conforman de diferentes países, tú formas parte. Y quiero hablar de esta parte de públicos porque me metí ahí a aplaudir de pie. Yo hace mucho había leído esa conferencia y la quise volver a leer. Esta conferencia que diste en el primer Congreso Internacional de Espectadores de Teatro en Barcelona en el 2022. Y tienes esta conferencia que está publicada ahí, que se llama El público, recuerdos, rumores y presagios. Y quiero leer algo de esa conferencia y a partir de ahí comentarlo. Que decías: sospechosamente, en nuestros tiempos, por lo general, el público reacciona de manera positiva a las obras. Y es que se le ha hecho pensar que amar al teatro es amar a las obras, a todas ellas. El mejor espectador es el que aplaude, agradece y recomienda. Porque todas las obras son fruto de las mejores intenciones y de los mayores esfuerzos. A buena parte del sector teatral le tranquiliza pensar que los públicos son muy felices con las obras que se hacen y que el discurso de las obras es eficaz. La historia del teatro ha reducido la imagen de las espectadoras y de los espectadores como algo que primordialmente cumple dos funciones: mirar y aplaudir. Y a partir de ahí, si siguen leyendo ese texto, hablas de algo que en ese momento estaba y que sigue, que tiene que ver con este control, o sea, tomando esta idea del mirar y aplaudir, del control que se tiene sobre los públicos, que es otro de los temas que tocas en ese texto. Y dos cosas. Uno, ¿crees que eso que escribiste hace 2 años sigue? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo crees que se sigue controlando a los públicos? Recordemos todo esto del celular y de los comportamientos, pero hay otras formas también. Entonces, eso. O sea, ahorita que te escuchaste, dices, ¿sigo ahí? ¿No sigo ahí? Sigo ahí. Como te digo, ya he cambiado un poco los tonos, porque cuando dices ese tipo de cosas, vuelvo. No eres la persona más querida del lugar. Y en ese encuentro, pues obviamente había mucha gente que se dedicaba o que se dedica a tener escuelas de espectadores. Que son gente que para mí ejerce un poder muy cuestionable muchas veces, sobre todo ese formato, no en todos los casos, pero muchas veces lo que pasa en esas escuelas es que la gente empieza a replicar el pensamiento del docente. Y eso a mí me parece una perversión terrible. Porque entonces piensas bien porque piensas como yo. Hay un principio de autoritarismo cuestionable, ¿no? De todas las horribles cosas que han pasado en la historia parten de ese tipo de control o de dinámicas. Entonces la gente, cuando empieza a hablar con las mismas palabras, usa los mismos términos para referirse de qué convivio, contagio, todas hablan igual, yo digo, ahí hay un control. Claro. Y eso yo lo voy a señalar.
Y bueno, esa violencia que se ha ejercido históricamente sobre los públicos, de eso iba mi conferencia. Claro que, como te digo, los aplausos fueron así de... ¿no? Porque claro que estaba diciendo estas cosas. Sí, sigo pensando lo mismo. Pero creo que quizá haya más reconocimiento de los públicos después de pandemia, porque se les extrañó mucho, porque hicieron falta, porque se dieron cuenta que hacía mucho más que mirar y aplaudir. Creo que sí se les sigue pidiendo o exigiendo que se porten bien, y el pórtate bien también es siempre peligroso, porque vienen estos castigos. O sea, creo que ese medio teatral es muy castigador mexicano. De que si un espectador dice... También hay gente que dice las cosas muy horribles, también. Pero si a alguien no le gusta, el que está mal es el espectador. Claro. Si no se divirtió, pues porque no entendiste mi chiste, ¿no? En lugar de pensar que quizá la recepción es un fenómeno mucho más complejo. Pero sí, somos esta gente preocupada por ver el fenómeno, tomándolos en cuenta, que muchas veces se estudiaba el teatro sin acusar al público, sin reconocerlo, y solamente se le menciona. O sea, si tú lees mucha historia del teatro, es como que la persona que hacía la investigación le parecía que la obra había sido un éxito y utilizaba al público para corroborar su punto, ¿no? Y el público aplaudió mucho. Entonces, tengo razón. Pero, ¿qué público? ¿Qué tipo de público había? ¿Quiénes eran? ¿En qué circunstancia? ¿En qué época? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de preguntas son las que hacemos en Red Lab, no solo sobre el comportamiento y las dinámicas, sino que se hacen seguimiento a los estudios, a casos, laboratorios, talleres que se hacen a nivel latinoamericano, porque algo que ha sido fundamental como principio para Red Lab es poder construir un enfoque o un modelo latinoamericano. Porque lo que teníamos antes para pensar a los públicos eran de Europa. Okay. Entonces, es difícil aplicar un modelo europeo a la realidad latinoamericana. Claro. Entonces, prestamos mucha atención para complementar lo que se hace en Europa, los estudios de Europa, que se hagan ahora en América Latina. Okay. Y es eso, bueno, cada quien tenemos nuestros propios intereses, pero todo va para pensar en la función de los públicos, pensar su relación con las artes escénicas, porque hasta ahora solamente la integramos gente que esté en ese campo. Y pues ya, o sea, también hacer planes de desarrollo de públicos. También es importante que las organizaciones culturales tengan acceso a especialistas, porque es un área relativamente reciente. Y bueno, para volver a nuestro tema del podcast, creo que los públicos es algo imprescindible para la crítica, o debería serlo, que también son bastante olvidados, minimizados, incluso despreciados por la crítica de... Esta gente, ¿por qué se ríe? ¿No? Como cuestionar su reacción y su gusto. O o sea, sí, pero a mí me sorprende cuando se cuestionan las reacciones de las infancias, de los niños y las niñas en las obras o sea, es como de, no, pues es para ellos y para ellas, no para ti. O sea, sí. O sea, yo creo que tendríamos que salir de ese lugar de no deberían o deberían y pasar al por qué lo hacen. Claro. Entender. Y ahí hay algo muy valioso para estudiar y cuestionarse. No juzgar, sino comprender. Justo. Sí, que tiene que ver, que en México se critica mucho, o sea, esto de la pasividad, ¿no? De que tienes que casi que ser un robot, sí, ¿no? El espectador. Sí. Y entonces es de, no puedes hacer esto. Y lo que decías ahorita, sí, este desprecio que puede haber de parte de la crítica hacia los públicos, cuando muchos de la gente que te lee es público. O sea, a veces sí, pareciera que a veces el diálogo es cerrado entre creadores y los críticos, pero realmente no. O sea, yo conozco mucha gente del público que realmente sí lee crítica o sí ve videos y le gusta y quiere saber. Y a veces quiere saber qué me recomiendas, pero a veces también quiere saber qué opinas tú o si sabe que tú das algo más, ¿qué me vas a dar? Claro. de la interpretación? O sea, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu interpretación? O sea, creo que sí hay un público que quiere acercarse a la crítica, no hacerla, pero sí leerla y sí poder incluso dialogar, ¿no? O sea, ¿podría haber un diálogo con los críticos? Claro, debería haber. O sea, creo que la figura de la crítica tendría que ser más cercana, o sería deseable que fuera más cercana con los públicos, porque fundamentalmente eres público, eres más público que parte del medio teatral. O sea, tienes más cercanía natural,
con la gente que hace lo mismo que tú, que es ir a ver y pensar y reflexionar y sentir desde la butaca, que con los que están sobre el escenario. ¿Cuál es tu necesidad tan grande de que esos que están sobre el escenario te quieran, te aprueban, te validen? En lugar de buscar pares y ser útil para los pares. Yo sé que tú haces un gran esfuerzo, porque esos son los datos que arrojan los estudios de públicos. La gente tiene muy poco tiempo de ocio disponible. En ciudades tan caóticas como la nuestra, como la Ciudad de México, Buenos Aires o tal, ¿no? Pero ciudades, digamos, capitales. Tiene muy poco tiempo, tiene muy poco dinero. Si va a ver a una obra, venció muchos obstáculos. Eso dice también la doctora Ana Rosas Mantecón. Tú puedes facilitarle esa experiencia, decirle, mira, si vas a gastar este dinero e invertir este tiempo, que tienes muy poco, sobre todo creo que es más importante para mí el tiempo. Sí. Te facilito la elección de la obra y te ayudo, porque muchas veces la gente no va al teatro porque siente que no es bien recibida o porque se siente ignorante. Y te digo 3 claves para que tú entiendas esta obra. Lo que vas a ver fue escrito en tal siglo, le hicieron este tipo de adaptación y el estilo de este directora es este. Cositas muy puntuales para que se vaya más confiada y lo pueda disfrutar. Claro. No, porque no es un examen, es una ocasión de disfrute. Creo que muchas veces no se enfatiza lo suficiente el placer. Y los críticos y las críticas no enfatizamos lo suficiente el placer que puede obtener alguien de ver una obra. Más allá de, está divertidísima y maten por un boleto, sino si a ti te interesa o si pensar estas cosas o estás viviendo una situación similar a la de esta obra, probablemente esto pueda resultar catártico, ¿no? Claro. Pensar más cuando empiezas a dialogar con los tuyos, con el público, empiezas más a pensar y, digamos, humanizar tu crítica, hacerla más accesible. Piensas en cómo leería esto una señora de tal edad que hace 2 horas de trayecto para llegar a un teatro. ¿Cómo le puedo ayudar yo, señora? Porque también puedo pensar la crítica como un servicio público. Sí, no, totalmente. O sea, todo lo que dijiste lo pienso mucho. Es pensar también en, o sea, que realmente la gente que nos está leyendo es el público. Y esto que dices, yo lo he escuchado de gente que dice, ay, no, es que si voy al teatro pienso que, o sea, se siente ignorante. Totalmente. Porque parece que como si lo quisiéramos elevar. O te dicen, sí, lo pensé bien. ¿Sí estás de acuerdo? Ajá. No, sí está bien. Lo que piense usted está bien. Eso me pasó una vez, que alguien me decía como de, sí era esto, ¿verdad? Y, o sea, pues sí lo vi bien. Ajá. Señora, lo que haya visto, vio. Y creo que también hay que reconocer eso, o sea, también las miradas del público, porque a veces es como de, ay, no le entendió, ay, pues es que no sabe, pues es que si no ha leído tal. Ay, ¿por qué se ríen de esta obra estúpida? Exacto. Bueno, señor, porque quiere ser feliz 1 hora después de trabajar 9 horas al día, claro. ¿No? Claro, sí, hay que considerar eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas también, ¿no? Es otro tema también, pensar en los públicos. A veces una hora de 3 horas en un martes, miércoles a las 8:30, va a salir a las 11:30 y alguien va a decir, no hay manera. O va a ser muy natural que esa persona quiera ir con todo su esfuerzo, vaya y se quede dormida. Pero claro, si todo el día estuvo trabajando... Por supuesto, o sea, dejar de juzgar tanto. O sea, cuando empezamos, te digo, a ver a la gente y a pensar más en ella, cambia, yo creo que el enfoque de la crítica. Porque en mi experiencia, cuando era más cercana, bendito Dios, ya no tanto al medio teatral, y lo que yo percibía es que la gente de teatro te invita para usarte, ¿no? Quiero porque escribas algo, porque puedes ponerlo en mi carpeta. Y ya que sale tu texto, que además a veces, cuando era más activa te presionan de que ya va a salir. ¡Ay, eso pasa mucho! Espérame, ¿pero qué quieres? Que te dé un calificativo, porque eso es lo que entiendes por crítica. Entonces, cuando sale su texto, nunca lo vi, pero lo imaginé. Creo que lo primero que buscan son sus nombres. Sí. ¿No? A ver qué dice mí, a ver qué dice. Y dicen que no, pero les encanta la competencia. Entonces, si hay de ti, y eres un crítico de esos que dice, y destacó tal, que es decir, que estuviste mejor que tus compañeros de elenco, eso les encanta. Yo no jugué ese juego, a mí no me gustaba hacer eso. Seguramente algunas veces lo hice, pero bueno, ahora sé que no es algo que conscientemente haría. Ni calificar, ni poner a competir a un elenco entre sí. O decir, me dejó, ¿cómo dicen? Me dejó debiendo. Me quedó debiendo. ¿Qué? Sí.
Por eso se siempre usa pienso mucho. al revés. ¿Qué pasaría si el medio empezara a decir eso de la crítica? Que se volvieran más exigentes de que me dejó debiendo su crítica porque no habló de estos factores. No estarían tan cómodos haciendo ese tipo de ejercicios. Claro. Ya que entraste en eso, quiero hablar un poquito de aplaudir de a pie. Yo iba a decir de a pie, pues también. Aplaudir. Le cambió el nombre. No, ya estoy Ya, con una albureando dislexia. como Said. Ay, Said, saludos, un experto en el juego de palabras. Sí. Y en la cochinada, sí, en la sí. fechoría. Aplaudir de pie. Ujú. Es este sitio que nació en 2015. Ujú. ¿Cuál es la situación actual de aplaudir de pie? Para la gente que no sabe qué es aplaudir de pie, ¿cuál es la situación actual y qué es lo que también ves a futuro? Nació como un blog que planteaba una alternativa a lo que existía en ese momento, 2015. Nació a partir de un rechazo. Yo pregunto si puedo escribir una revista de afamada circulación nacional. Me dicen que no. Y entonces yo estaba muy triste, se lo comento a mi pareja de que es que yo quiero escribir. Y Ricardo es el que abre el blog, lo diseña y me lo regala. Saludos a Ricardo, Sí, que también lo sí. queremos. He tomado talleres con él también. Hermoso. Y entonces empieza así, y empieza como un espacio de libertad propia, de no tengo límite de caracteres, no tengo ningún tipo de presión, o sea, nadie me paga, no estoy obligada a decir nada que no quiera, que son principios que yo tenía y sigo teniendo para la crítica, ¿no? Yo no tengo la obligación de quedar bien ni mal. Entonces voy a decir lo que genuinamente y honestamente pienso de las cosas. Voy a hacer las preguntas que creo que hay que hacerse y hasta ahora hemos seguido con ese propósito. Y como a la gente de teatro le encanta que hablen de ella, pues tuvo un buen recibimiento porque había un nuevo canal que hablaba de teatro, ¿no? Que ya después descubrí que puede ser cualquiera. O sea, realmente solamente les gusta que exista gente que hable de ellos. Sí, sí. Y entonces yo empecé a escribir como escribía, como escribo, digamos, haciendo estas preguntas, argumentando, porque también otra cuestión era que a mí no me gustaba, como público, la crítica que se hacía. De que calificar, sobre todo porque yo vengo de la historia. Y para mí fue muy revelador ver que la crítica de arte es mucho más seria, o mucho más profunda, o más analítica, que la crítica de teatro que yo encontraba en los medios. Además, desde el circuito donde circula cada una, tiene diferentes propósitos. Entonces, cuando yo me di cuenta, siendo el teatro también parte de las artes, que era un arte excluida de la propia academia, entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer crítica como se hace de artes plásticas para el teatro. Y entonces todo muy criticable, muy de hueva para muchos, pero a mí me parecía que era importante argumentar, citar, tener un aparato crítico, para hacer sobre todo énfasis en esta distinción. Se puede hacer una crítica distinta, con otra seriedad, con otros propósitos, que el propósito era pensar y pensar mucho en el público del futuro, porque una vez más yo soy historiadora y amo, volvería a ser siempre. Lo que una lee en historia son textos que les escribieron siglos atrás. Tu crítica puede ser un texto que se lea siglos después. Entonces, por eso para mí era tan importante hacer un ejercicio más profundo y yo pensaba más honesto, porque un público, un espectador de 2000 años para adelante va a creer en las palabras que yo escribí. Yo no puedo traicionar al espectador ni del presente ni del futuro. Entonces yo por eso tomé como bandera esto de la honestidad. Te digo, ya ha ido, no, la honestidad no la he abandonado, sino las formas de expresarla. Pero bueno, así nació, tuvo buen recibimiento, ahora ya sabemos por qué. Yo era muy feliz escribiendo constantemente y luego pasó la vida, ¿no? Sobre todo en la crítica que yo pienso necesita mucho tiempo para pensarse, para estudiar y poder fortalecer los argumentos. Hubo críticas que yo escribí un año después de la obra, o sea, nadie se acuerda de la obra y salía la crítica. Y entonces, ¿qué pasa? Que te vas creciendo y vas teniendo más obligaciones y vas teniendo menos tiempo disponible para hacer algo gratuito.
Y entonces empiezas a priorizar otras cosas que te dan de comer, que te dan visibilidad, que te fortalecen en formación. Entonces dejé de tener tiempo. Eso fue lo esencial por el cual dejé de producir tantos textos. Pero encontré un refugio y un alivio en que como la crítica también es una herramienta, la puedes aplicar en otras cosas. Entonces empecé a ejercer mi profesión como programadora y curadora partiendo de las herramientas de la crítica. O sea, para mí curar y programar es hacer crítica. Entonces yo decía, pues sigo haciendo crítica solamente que en otro sentido práctico, otro sentido de diseño de programación. Y entonces para mí yo nunca, digamos, no he abandonado la crítica profesional, solamente que la llevé hacia otro lado que no son los textos. Cuando tenga tiempo me encantaría hacer algo de largo aliento, me encantaría hacer quizá un manual que la gente pueda encontrar quizá útil, ¿no? O sea, seguir escribiendo sí, pero pues a ti también te pasa. A veces quisieras grabar 100 episodios y solo te da tiempo de 4. Claro. Y entonces yo, antes que sacrificar la calidad, si se quiere, o la densidad de las críticas, mejor tomé una pausa. Okay. Que además las pausas son muy importantes para mí porque te ayuda a pensar lo que hiciste y lo que harás. Entonces, cuando yo regrese a escribir textos, ya será desde estos otros enfoques, digamos, de los aprendizajes de estos años, incluyendo mi relación con el poder y todo esto, ¿no? Y espero que sigan siendo bien recibidas por el público. Claro. Mencionabas ahorita, y tiene que ver con esto, estás haciendo crítica de otra manera, y decías ahorita, mencionabas algo así como que estás un poco alejada del medio teatral, ¿no? Del teatro mexicano, por así decirlo. Te quiero preguntar 2 cosas. 1, ¿cuál es tu relación actual con el teatro mexicano? Y la segunda, porque sigues, como espectadora vas y has visto algunas cosas, ¿cómo ves el teatro mexicano en la actualidad, en este 2024? Con el teatro mexicano tengo una relación complicada, diría Facebook en sus inicios, ¿no? Porque no me siento parte, pero no me siento ajena. O sea, creo que puedo ser percibida como un mal necesario para algunas personas, para alguien como para otras un mal indeseable, y para otras personas que me conocen más cercanamente incluso pueden disfrutar del ejercicio y la concepción de la crítica. Creo que en todos estos años también he sido muy afortunada de encontrar gente que celebra lo que hago, que comprende lo que hago, por qué lo hago, y también he encontrado gente que cree en el proyecto de crítica que tenemos. Que en un principio, o sea, cuando empiezan las polémicas o cuando empiezan ciertas enemistades, se alejan, y entonces yo tomé una cosa categórica, ¿no? Todos mis enemigos, todo el teatro mis enemigos. Y después ya fue un poco, ¿no? Tomando la gente quedándome con la gente que sí entiende lo que hago y que sí disfruta y que puedo entender desde otro lugar y con el que puedo jugar juegos de mesa sin hablar de teatro, ¿no? O sea, hay gente muy valiosa para mí y yo espero ser en algún sentido también enriquecedor en su vida, en algún sentido. Claro. Entonces ya es más, ya crecí, ¿no? O sea, también tomar en cuenta que cuando empecé tenía 19 años. Ahora tengo 34. Ya mi propio estar en el mundo es distinto. Entonces ya voy con otra actitud a las obras. Ya sé por qué me gusta ir, ya sé para qué me gusta ir. Ya no caigo tan fácil en el juego de provocaciones, como cuando quieren que digas algo o cuando quieren que seas esa figura que ellos quieren que seas, ¿no? Ya creo que me la llevo mejor, creo que estoy mejor plantada en mí, en mis intereses y en mis intenciones, estoy como más tranquila. Antes estaba muy belicosa y ahora sí tengo ese fuego todavía, pero lo llevo a otros lugares. O sea, voy a lanzar esta bomba, pero ¿cómo lo voy a hacer? En un encuentro y que se dialogue y que dialoguen otras personas, ¿no? No tanto, voy a decirle que no se robe. Ya estoy en otra etapa de mi vida y entonces mi crítica cambió en ese sentido. ¿Y qué más me preguntaste? El teatro mexicano, ¿cómo lo ves actualmente? Como siempre hay cosas muy valiosas. Creo que sigue siendo mi impresión que tenemos muy buenos actores y muy buenas actrices.
sobre todo actrices. Yo creo que tenemos unas actrices por alguna razón muy maravillosas y siento que tenemos áreas de oportunidad. Miren ahora cómo lo digo. Ah, me Áreas encanta. de oportunidad. Empecé a usar eufemismos, así es. Creo que, por ejemplo, haría falta un poco dirección de actores y actrices. Como que tenemos todavía esta figura de director de escena y de este trabajo de mesa, o como por obligación. Y creo que esas actrices tan intensas, tan complejas, podrían aprovechar mejor su talento quizá con otro tipo de modelo de actuación o de dirección. Sí. O dirigiéndose entre ellas, porque también harta de que el director sea varón y ¿no? Creo que el problema de género persiste. Y creo que estamos cayendo en algo, pero esto es internacional, se los digo, que estamos privilegiando el tema porque el sistema así lo exige y que tienen que ser temas de la agenda. Es decir, que todas las obras tienen que hablar de la ecología, el cuidado del agua, la violencia contra la mujer, que son temas sí importantes, pero creo que el papel del teatro siempre puede ser hablar de otras cosas que no se hablan. Entonces, si estás hablando de lo mismo que hablan en los noticieros, porque solamente así, es que todo es perverso, porque solamente así te van a dar un estímulo. O sea, es algo, lo tengo que hacer, Claro. pero creo que estamos perdiendo las ficciones cotidianas. Para cerrar, van las preguntas de respuesta corta acerca del teatro. Un sueño cumplido en la crítica. Encontrar colegas. Un sueño por cumplir en la crítica. Ponerme seria con este proyecto de docente. Un miedo de esta profesión. Creo que ya me curé de espanto. Una o dos obras que recuerdas haber visto este año que te hayan parecido interesantes. A mí me pareció interesante por muchas razones. ¿Cómo se llama esta que platiqué contigo? La de Diego Cristian Saldaña. De Mimonde. Una temporada de Mimonde. Esta de Mimonde y también esta, no recuerdo si fue este año, pero creo que lo que están haciendo ellos me parece muy interesante. Sorteo local. Okay, Esa compañía sí, me está interesando. Sí. particularmente. Saludos a Valeria y a Diego, Sí, que Diego sí, estuvo sí, acá sí. hablando justo de Mimonde Sí. y que estuvieron en la muestra con sorteo local. Muy Yes. bien, sí. Grandes, muy bien. Una o dos, igual, creadoras mexicanas que tú creas que hay que ver su trabajo. Conchi León y Maribel Carrasco. Alguien que nos recomiendes que haga crítica, ya sea de teatro, de cine, de lo que sea, de México o de otros países, que nos recomiendas leer. Natalia Laube. Creo que está haciendo algo muy fresco, muy, muy amoroso, sin perder la seriedad. Muy bien. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano en la actualidad? La estructura de poder. Creo que yo estoy pidiendo imposibles, pero un poco mantener una distancia mucho más saludable con ese sistema de retribución y de adoración y de alabanza a las grandes figuras. Esta palabra tan usada, más horizontal o no tan cerrado el círculo de poder. Ok. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a hacer crítica? Que tienes todo lo necesario. Ya lo tienes. Y para ir cerrando las partes cursis, volvemos a este concepto de la isla. Normalmente en las historias de isla hay como un cofre. En este caso hay un cofre del tesoro. Ok. Y en este cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ti te ha dejado la crítica. ¿Qué cosas están en ese cofre? Ay, le cambiaste poquito. Obvio, es que mira, yo yo a saber una que otra sorpresita Sí. para no ir a los lugares comunes. Ok, perfecto. Porque hay que irse reinventando, aunque este podcast está muy estructurado, hay que irle la cambiando. estructura la sigues. Sí. ¿Qué cosas me ha dejado la crítica y los tesoros que me ha dejado la crítica? Exacto. La sensación de plenitud que te da utilizar tu voz. O sea, creo que nada podría pagar mi opinión. O sea, no se ve esta convicción de que no se vende, mis ideas no se venden, mi figura no se vende, y que también creo que ha sido un tesoro que la gente lo sabe y lo acepta o no, pero
creo que también está bien que la gente sepa que no soy hipócrita, que la gente sepa que no soy complaciente, que la gente sepa que lo que yo voy a decir, o sea, que yo voy a decir lo que piense. Quizá te digo ahora de mejores modos, pero nunca me voy a quedar con ganas de decir, de dar una idea o de dar lugar a la polémica, que es abrir un espacio, habilitar la discusión. Otras cosas, muchos amigos que no hubiera conocido de otra forma si no hubiera sido por el ejercicio de la crítica. También muchos enemigos. Y también agradezco eso porque sé las razones, ¿no? Me ha ayudado a comprenderme a mí, a saber de qué manera quiero relacionarme con el teatro, con el medio, con la crítica misma. Entonces también es importante tenerlos presentes, seguir haciéndome de ellos, ni modo, porque es una consecuencia. Amigos y enemigos. Me ha dejado también, bueno, no tanto la crítica, pero sí el teatro y esta cercanía ha sido un factor uno de los tantos factores que me conectan con Ricardo, que es mi pareja. Y eso es también sagrado, hermoso. Y eso también un espacio que me ha dado para ser generosa, para retribuir esto que la crítica me ha dado. Creo que son los talleres, que quienes han estado, yo no me quedo con nada, yo no me guardo nada. Entonces, si yo todo lo que pueda darte, te lo voy a dar. Claro. Y eso también es un sentimiento que me gusta ser capaz de tener constantemente. Muy bien. Antes de cerrar, falta la última pregunta, algo que dije, le voy a decir y no se lo he dicho, que te quiero agradecer porque algo que recuerdo, algo que tengo muy presente, que yo utilizo ahora en mi práctica de entrevistas o de lo que, si hago reseñas o lo que diga o recomendaciones o lo que haga, es algo que escuché de ti que una vez dijiste, que me lo dijiste, que es esta idea de leer los textos. O sea, me acuerdo que tú me dijiste esto de, claro, es que yo a veces le pido el texto a tal y si me lo dan, y a mí me sorprendió al principio y era como súper sorprendente para mí, como de, sí, y empecé a hacerlo. Y incluso dejando de hacer reseñas y ahora que hago entrevistas, hay entrevistas para las que pido el texto. Y entonces eso creo que sí, te lo agradezco porque viene desde ese lugar. Ay, qué hermoso. Pero es que también vino de la metacrítica eso, que la gente se ponía a juzgar. Ajá, sí. La apropiación del texto o ¿cómo le dicen? ¿La interpretación del texto? Sí, ajá, ¿De dónde? O gran texto. Ajá, de cómo la gente hablaba de la crítica y cuando hacía crítica hablaba del texto. Y o como sea, hablas del el texto por la exacto. escena. Y a Sin mí siempre leerlo. me pareció cuestionable, ¿le leyeron? ¿Cómo sabe? ¿Cómo está tan seguro? Justo. Sí, y a partir de esas conversaciones fue que tú nos decías eso. Sí. Y ahí fue como que yo dije, y entonces comencé a hacerlo, no lo hago tanto, pero sí de repente sí lo hago. O sea, este año yo creo que sí me leí unos 4 textos o 5 de las entrevistas que hice. Es padrísimo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, te da otra cosa. Y también varía mucho si lo lees antes de ver la puesta o después. Claro. Que normalmente lo hago después. Claro. Pero a veces sí lo he hecho antes y es también muy interesante. Claro. Bueno, pues qué bueno que te haya servido. Ese también es un regalo para mí. Porque es eso, que el mundo te diga si vale lo que haces, si es valioso, si me sirve. Es un montón. Sí. Y para terminar, es el momento que tú me hagas una pregunta a mí. ¡Uy! Ha llegado ese momento. Tan. Tú eres una persona muy querida por el medio teatral. No lo sé. ¿Alguna vez has tenido miedo de invitar a alguien a este podcast que pudiera comprometer ese cariño que sienten por ti? No de comprometer el cariño, pero sí de comprometerme a mí mismo. O sea, de comprometer mi curaduría. O sea, sí, más que el cariño, como de comprometer lo que yo he dicho. Okay. Eso sí me preocupa. O sea, que yo haya dicho algo y que entonces voy a invitar o voy a hablar de una obra o de algo que yo recientemente dije algo en contra. Eso me... O sea, hay un temor en que te dije... que te recriminaran o te cuestionaran. No tanto que me... O sea, sí un poco... No tanto que pudiera ser incómodo. No tanto que me recriminaran, sino como yo mismo de... pero yo había dicho esto. Porque que también ese es otro tema. O sea, sí, pero a la vez a mí siempre... Y esto es un tip, ahí descúbranlo ustedes. Un episodio por temporada me gusta hacer el reto.
O sea, me gusta hacer algo Soy que yo. diga, eres tú el de esta temporada. Soy yo. No, de hecho, en ese caso serían dos. Pero sí, me pongo el reto. O sea, me pongo ese reto de a veces de, ok, esta obra no me encantó, pero ¿qué podría hacer? Pero lo que sí me da temor no es tanto traicionar el cariño de la gente, si es que hay un cariño, gracias. Porque él te quiere el Sí, medio. Sí. Digo, también el público. Pues Pero el no medio sé. siempre está. No sé si te quiere, porque eso es Sí, ese cariño por eso de te papel. por eso te digo. Querer, Pero no sí sé. están muy pendientes. Sí, yo a veces me sorprendo porque no sabría que tanto, gracias a la gente que escucha este episodio, que estoy seguro que va a ser más gente de la que comúnmente. Bienvenidas y bienvenidas. Si es la primera vez que escuchaste Historia este detrás del episodio mito, así por la es. historia detrás del mito de Isabel, pues muchas gracias por estar aquí. Quédense, bueno, hay como 60 episodios para escuchar. Sí. Pero sí, o sea, solo para concretar eso, sí, no tanto el cariño, pero sí como más hacia mí mismo, o sea, como esto de, sí, como de traicionar como esa curaduría. Ahora, esa curaduría también, y tú lo sabrás, puede ir cambiando. O sea, Sí. los estándares que tú tienes pueden ir cambiando. Y si llegan a cambiar, es lo que decía, serían en esta idea de echarme retos y de, claro, de repente yo quiero meterme en temas complicados. O sea, Claro. esta temporada fue de varios retos, no en el Puros sentido... funados invitaste. No en el no en el sentido de funados, pero sí en el sentido de a lo mejor, que esa es otra cosa que a mí me ha dejado el teatro, es ver otros temas por los que yo antes no me interesaba. Claro. Y entonces, claro, entrevistar a personas que tienen esos discursos y que yo diría, ay, qué fuerte meterme ahí, pero vamos, venga. Y Claro. entonces creo que es eso. Pero sí, traicionar, es que es cariño, es confianza. No tanto porque yo creo que la gente, o sea, sabría también por qué lo haría. Pero aprovecho esto también para decir que mi curaduría hasta el momento está basada en eso. O sea, está basada en gente que admiro y en gente que creo que a lo mejor conozco poquito o a lo mejor conozco mucho Sí, su pero trabajo. por alguna razón Pero te por alguna interesa. razón me interesa algo y creo que a la gente que me escucha le puede interesar. Y esa va a seguir haciendo esa va a seguir... El criterio. Ese va a seguir siendo el criterio. Que yo tenga algo que decir. Claro. O sea, que yo tenga algo que preguntar. Claro. Que a mí me interese algo que podamos dialogar. Claro. Y la gente que escucha puede estar de acuerdo o no. Porque se me ha pasado. Hay gente que dice, ay, ¿por qué invitaste a tal? O ¿por qué invitaste a tal? O este episodio estuvo muy aburrido y el otro estuvo muy divertido. ¿Qué tal? O sea, no pues haz tu eso podcast. pasa. Pero está bien. O sea, y uno lo hará y yo he ido aprendiendo, ¿sabes? O sea, como entrevistador y Me como... debiste. y como- Me quedaste de ver con este Sí. episodio. Criticando el episodio. No, pero yo agradezco a todo, o sea, agradezco a la gente que comenta y tú sabes que yo pregunto mucho, me gusta preguntar como, ¿qué te parece este episodio? Y que, o sea, como que estoy ahí haciendo este contacto con la gente también, que también es el público que va al teatro Claro. y que de repente a veces ven las entrevistas antes de ir y eso les sirve para ir, Claro. o al revés, ya vieron y quieren ver el análisis y quieren ver lo que platicamos acerca de tal obra, ¿no? Claro. Entonces, es eso, sí. Ay, tu pregunta estuvo así como que querías que dijera, sí me importa lo que piense. No, yo no tenía ninguna expectativa. Eso es lo bonito de conocer a la gente. De verdad que me daba curiosidad, sí. O sea, porque creo que siempre hay un riesgo en lo que Sí, hacemos. Sí, hay un resumen. Tú, o sea, hasta tú que eres tan amigable, tan amistoso y corres riesgos por este funcionamiento del medio teatral. Sí, Entonces era eso, tú sabes que a veces te estás poniendo en riesgo sí. y yo sé que sí lo has pensado, digamos, porque pues, uno no quiere perder cariño, eso es normal. Claro, sí. O respeto, o audiencia, o lo que sea. Y me interesaba saber si te lo habías preguntado. Sí, y sí me lo preguntaba también cuando hacía reseñas y comentarios, que yo decía, ay, a ver si aquí no me dicen algo. Cuando saqué este video de los fantasmas de los musicales pasados, futuros y presentes, que hacía como todo con el cuento de Navidad y que se hacía todo un análisis, como que yo, o sea, ahí sí quise ser como muy crítico, pero sabía con qué serlo, ¿no? Exacto. Y de qué manera. Exacto. Entonces sí decía como de, pero no, o sea, yo creo que hay gente que... O sea, seguirá aquí, aunque de repente yo haga algo que... Porque uno se equivoca también. Y uno piensa algo también. Pero creo que sabes que yo he visto de tu crecimiento. Eres mucho más bueno contigo mismo. O sea, como que en un principio yo sentía como que te juzgabas mucho, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Uy, ¿lo tomará bien? ¿Lo tomará mal? Y como que te has ido relajando en ese sentido, porque ya viste que nunca vas a caer en ese otro lado, porque no eres así. Y como que ser más, pues eso, más paciente contigo. O sea, como que
Ahora platicábamos de gente que te gustaría que estuviera y que no ha estado. Y hay gente que quiere venir. Y tú ya, o sea, estás más en ti también de, yo tengo mis ritmos, yo tengo mis razones. Que no hayas venido hasta ahora no significa que nunca vas a venir. Justo. Ni que no me interesas, Sí. ni que no te quiero, Tal cual, sino que tal cual. como tengo una selección por temporada, en esta temporada no te toca. Justo, y que esta temporada pasó mucho eso. O sea, hubo mucha gente con la que hubo pláticas de, ok, bien. Bueno, contigo desde el inicio del año era como de, A ver cuándo se da el pero momento. va a suceder. Y es eso, o sea, es esperar el momento. Eso. Y este año también pasó con varias gente que platique que, estaría chido que viniera. O sea, y hay gente que sabe que en algún punto, pero es encontrar ese momento. Pero bueno, pues cerramos. Algo que, oye, muchas gracias. No, gracias a ti. Te quiero decir muchas gracias porque sí. Gracias ahí por ponerte en riesgo conmigo. Sí, no, yo quería hacer este episodio, te lo había dicho. Sí. Y Lo pensamos mucho. Sí, se pensó mucho de cómo iba a ser, Sí. y qué se iba a decir, cómo lo íbamos a estructurar. Pero bueno, sucedió. Sí. Después de casi un año de estar ahí, como que va a suceder. Sí. Y sucede, pero te agradezco. Muchas gracias a ti, lo disfruté muchísimo y bueno, sus comentarios, buenos y malos, los vamos a leer en los canales de Ed. Exacto, ahí los pueden leer en @RSNaTeatro, ahí me ponen Sí. cuando haga las publicaciones en Instagram, en Twitter, en X, y ahí a ver qué, ahí nos cuentan y nosotros les leeremos y si queremos les contestamos también. Así es. Esta fue la isla de Sabel Castro. Muchas gracias, Sabel, por pasarte a la isla, por entrar en este juego, en esta historia detrás del mito, como decías. Gracias por tus risas, por todas las ideas que vertiste aquí sobre la crítica y los públicos y que me dejan pensando en otras maneras de seguirme acercando a la crítica. Espero que a ustedes que nos escuchan también les haya servido o les haya movido algo. Gracias, Sabel, por contar las experiencias que no han sido agradables, pero que son parte de hacer la crítica que tú haces. Agregando lo que comentábamos al final sobre mi curaduría para las entrevistas de este podcast, otro criterio es que haya diversidad de los tipos de teatro, discursos y perfiles. Y justo estos últimos 3 episodios son la muestra clara de eso, ¿no? David Holguín, luego Alain Peñalosa y Vanessa Bravo y ahora Sabel Castro. Y creo que para mí esa es una de las cosas más importantes de esta isla, mostrar la diversidad de nuestro teatro y las diferentes voces que lo componen. Este fue el último episodio como tal, o sea, el último episodio de La Isla de. Y me parece muy especial que haya sido hablando de crítica, que es algo que me ha acompañado desde que comencé este proyecto de reseña. Y bueno, ya solo quedan 2 episodios de la temporada, que son 2 especiales. La siguiente semana se publica el primero, que es Las Favoritas parte 2, donde invité a 3 personas del público para hacer un repaso por las obras que más disfrutaron durante los meses de julio a diciembre de 2024. Ese episodio ya se grabó, al igual que el episodio que ya se grabó y que será el último de esta temporada, es el de La Isla de las Despedidas parte 2, donde 3 personas que ya habían venido a este podcast durante la temporada 1 o la temporada 2 regresan para hablar de las despedidas, de la idea de decir adiós y para hacer un repaso de su 2024. Después de esos episodios, termina esta temporada y vendrá una pausa. Una pausa para este podcast, pero también una pausa para el proyecto Ed Reseña. Recuerda que para más contenido puedes seguirme en mis redes, @RSenaTeatro en Instagram y en Twitter o X, y @RSena_teatro en TikTok. Ahí me puedes poner qué te pareció este episodio con Sabel Castro, qué te han parecido los últimos episodios de esta temporada, y si hubiera una tercera temporada, qué te gustaría que hubiera, qué personajes te gustaría que estuvieran aquí para que los entrevistara, o de qué obras te gustaría que habláramos también, de qué temas también, se vale. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro.